Sí, bueno chicos, entonces en esta semana de contenidos vamos a ver la segunda parte de la acción moral del profesional en el campo o el profesional de las ciencias agrarias, y nos vamos a concentrar en esta ocasión en los problemas más difíciles de resolver o los problemas más difíciles que enfrenta este profesional de las ciencias agrarias. Le he llamado las zonas grises difíciles de resolver. Entonces, vamos a ver algunos temas que en efecto ustedes no la van a tener fácil a la hora de enfrentarlos, entonces de inmediato les voy a ir mencionando. Entonces, una de las primeras más importantes es la inestabilidad laboral del profesional. O sea, el mismo profesional que ejerce su actividad extensionista, pues tiene que vérselas con un problema de informalidad laboral que es insostenible o inaceptable. De hecho, de otra manera, ustedes los vinculan por OPS o por contratos de prestación de servicios. Y ese tipo de contratación temporal, frágil, que los pone en relación de dependencia, sin derecho a sindicalizarse, no les da ninguna seguridad a largo plazo, ¿no? Incluso no les da posibilidad de ahorros, no les da posibilidad de definir un futuro económico. Entonces ahí ustedes tienen un gran problema que tienen que enfrentar, y es el asunto de la inestabilidad laboral. ¿Cómo enfrentarlo? Es muy difícil. Yo siempre he sugerido que los profesionales tienen que asociarse, tienen que agremiarse, no como esos gremios que hoy tenemos, que en realidad son apéndices funcionales pues, a grandes corporaciones o al latifundismo improductivo o a los partidos políticos tradicionales o de turno que tienen el poder aquí en el departamento o en Colombia. No, tienen que asociarse de base, profesionales agrarios que se asocien o se cooperativicen, pero de verdad profesionales de base, no profesionales burocratizados. A mí me parece importante eso, para que se conviertan en un grupo de presión y puedan generar respuestas, pues, de parte de las alcaldías, gobernaciones, de los gremios, respuestas positivas y que favorezcan a la asociación o a la cooperativa de profesionales. Eso me parece importante. Una manera por ahora de ir enfrentando este asunto es que se agrupen. Si no se agrupan, van a tener siempre esta fragilidad laboral, este problema persistente. Un poco el símil yo lo suelo hacer con los especialistas médicos. Los neurólogos, cuando llegan a una región, ¿qué hacen? La mayoría de ellos, lo primero que hacen es asociarse y estandarizan tarifas. Y en grupo negocian las tarifas con los hospitales. Entonces, eso permite que haya más o menos cierto control de el pago de los honorarios, y es una negociación válida, perfectamente válida, ¿no? Le permite sostener unos ingresos al menos respetables o al menos adecuados con las circunstancias. Entonces yo les sugiero a ustedes eso, ¿no? Frente a ese gran problema. Es una respuesta que, pues, que por ahora les puedo ofrecer. Más allá, una respuesta estructural sería, pues, que se produjera una revolución rural en el país, una revolución agraria que implicara el fortalecimiento de las instituciones agrarias, del orden público, en las cuales ustedes pudieran vincularse y trabajar. Recuerden que las sumatas están semidestruidas, bueno, casi destruidas en todo el país. Aquí es lo mismo. Y el trabajo, pues, que ustedes podrían ofrecer como extensionistas, pues, sería importante, invaluable, pero eso no se ha tomado en serio, ¿no? No hay una institucionalidad agraria dirigida al gran público, al productor, al campesino, al empresario pequeño y mediano especialmente, y eso hay que resolverlo, ¿no? Entonces, una alternativa será participar también en política. No les voy a decir en qué facción, pero deben participar para presionar las agendas de gobierno y que se aforen recursos, se tomen decisiones realmente serias y consecuentes para que la institucionalidad agraria se fortalezca de nuevo. Esa es otra manera. No es que no hay, no, en este tipo de países es muy difícil conseguir estas transformaciones si uno no tiene el poder de gestionar lo público, si uno no llega al poder y gestiona cambios. No hay otra manera. Es otra recomendación, es hacer uso de las vías políticas, que además es un mandato constitucional. Entonces, es decir, participar de las decisiones que afectan a todos, ¿no? Participar de las decisiones de orden público o que tienen que ver con el bien público. Bueno, otro asunto clave, no me extiendo más,
porque esto sería largo y termina uno haciendo un discurso aquí. A ver, los riesgos climáticos y los riesgos biológicos en el campesinado e incluso en los profesionales generan zozobra o conflicto. ¿Por qué genera zozobra o conflicto? Porque se enfrentan a un sistema de incertezas muy complejo. O sea, el comportamiento del riesgo biológico y climático genera inseguridades en el productor y también, por supuesto, genera zozobra en el profesional agrario o de las ciencias agrarias, porque no se pueden controlar. Y eso que aquí yo no estoy hablando en estricto de cambio climático, sencillamente los impactos ordinarios no típicos del clima sobre un cultivo. Pero efectivamente es un asunto serio. Lo de cambio climático es de una complejidad superior y también hay que tenerlo presente. Pero ante esos impactos, la zozobra no suele ser igual por ahora porque el cambio climático se manifiesta de forma progresiva o lenta, muy lenta, ¿no? Al punto que, por ejemplo, ustedes no advierten el incremento de la temperatura de la parte superficial del suelo o no advierten el incremento de la temperatura de la antroposfera, o sea, de la capa de aire en la cual nosotros nos movemos. Eso no se puede advertir, hay que medirlo progresivamente. Un ejemplo sencillo, silencio acá por favor, un ejemplo sencillo es, en la Hacienda Buenos Aires hace 100 años se medía de media 21 grados centígrados. 21, ¿pueden creer? Allá en ese horno, 21 grados centígrados hace 100 años. Las primeras mediciones que aparecen, bueno, yo tengo un libro, escribí un libro sobre el tema y ya aparece registrado. Es como un estudio de historia ambiental de todo el departamento con especial atención en Ibagué. Y ahí se registraba 21 grados, ¿no? En las primeras estaciones que se ponen acá en la zona. Luego la estación de la Escuela Agronómica Antigua, la de los padres salesianos. Ahí también se puso una estación para medir la temperatura ambiente. Entonces, y hoy pues tenemos temperaturas de 26, 27, incluso hay ocasiones que suben a 28, de media, ¿no? De media, me refiero en todo el año. Es claro, eso no se percibe fácil, hay que medirlo, ¿no? Entonces, estos impactos ambientales negativos no se notan fáciles, ¿no? Respecto a cambios bruscos del clima, que sí se nota, respecto al despliegue de una plaga o de una maleza, que sí se nota, que sí se ve de inmediato, un virus, un hongo, una bacteria, todas esas cosas que ustedes estudian, pues rápidamente, como ustedes pueden ver, los crecimientos exponenciales se acaban con todo, ¿no? Si no, pregúntele al profesor Armando todas las tragedias que ha tenido que enfrentar con virus y con hongos, etcétera. Bueno. Otro asunto importante son los precios de sustentación. No hay precios de sustentación en general. Entonces, ustedes se enfrentan a un escenario laboral en el cual pues, al productor no se le puede decir de que tiene un precio garantizado. Ustedes mismos cuando incursionan en una empresa agrícola, pues tampoco tienen un precio de sustentación. Eso no lo pueden controlar y claro, eso genera pues también inseguridades, también angustias, ansiedades, ¿no? Y hace más difícil que su servicio sea incluso recompensado, ¿no? Pagado de forma generosa, pues porque ustedes no pueden garantizar un precio al final con utilidades estables, ¿no? De allí por eso les insisto a ustedes, la institucionalidad agraria debe tener garantías de precios para aquellos casos donde se requieran, ¿no? Si no hay garantías de precios de sustentación, va a ser un problema que no se... O al menos debe haber una estructura de financiamiento estatal fuerte para cubrir los riesgos de clima y los riesgos biológicos, ¿no? O sea, como pólizas o créditos de costo cero o casi de costo cero. Maneras de ayudar al campesino o al productor pequeño para que pueda tener al menos un precio al nivel de costo o un poco más allá del nivel de costo en los casos más críticos, ¿no? Porque la idea es que tenga utilidades o ganancias. Bueno, los umbrales de fatigas del campesinado son difíciles de gestionar. Esto es otra cosa que a los profesionales se les olvida. Ya de por sí la unidad productiva es una unidad de subsistencia que les implica unos gastos energéticos altísimos. El campesino tiene que trabajar arduamente, gasta un calórico importante, ya habíamos visto los datos de 4.000 a 5.500 kilocalorías al día, dependiendo del clima y de la intensidad del trabajo, pero eso es un promedio de un trabajador de 8 horas. Y efectivamente lo que vemos es que estos campesinos ya están muy cerca del umbral de fatigas. Entonces ustedes llegan como profesionales y les ponen trabajos adicionales, dicen hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que mejorar esta labranza o hay que cambiar el método.
hay que tener mucho cuidado que a la hora de recomendar toda esa batería de cambios que ustedes le proponen, pues no vayan a perjudicar su nivel de subsistencia, o sea, que lo lleven más allá de por sí, ¿no? Del gasto energético que ya tienen, ¿no? Entonces hay que hacer un balance, ¿no? Abandonar unas actividades que sean, por ejemplo, inhanes, inútiles para su economía, por otras actividades que puedan ser más productivas, pero hay que tener muy presente que no son esclavos o no son siervos de la gleba, no son personas que ustedes puedan poner a trabajar en el umbral de fatigas o cerca del umbral de fatigas, ¿no? Hay que tener, esto es muy importante, los ingenieros o los extensionistas suelen olvidar esto, ¿no? Imponen más trabajo cuando ya de por sí, estoy hablando de estos casos, ¿no? Hay otros casos donde no. Pero en la mayoría de los casos que yo conozco de la zona de campesina tradicional y semitecnificada, los campesinos ya se esfuerzan de forma importante, ya trabajan de forma importante, la mayoría. Bueno, estamos perdiendo campesinos jóvenes, se está perdiendo la cultura del trabajo. Eso es progresivo, muy lento también, eso hay que decirlo. Y efectivamente, tenemos allí un reto, no es, o sea, gestionar esto no es fácil. En otros momentos les he comentado una forma de volverlos a tener, de retener, que ustedes la pueden ver de manera muy, muy paradigmática en el Cauca, en algunas zonas campesinas y en algunos resguardos indígenas. Es que se crean empresas cooperativas que tienen actividades, por ejemplo, relacionadas con el café, con la panela, etcétera, y se vuelven organizaciones económicamente viables, con ingresos para nada despreciables, que incluso logran exportar. Los profesionales en realidad son hijos de esos campesinos o de esos indígenas que vuelven a la región y se vinculan a las empresas. Entonces, una de las maneras de cortar ese problema, ese circuito funesto, ¿no? De que estamos expulsando población que se profesionaliza, no vuelve jamás a las veredas, hay que resolverlo. Una de las formas es cooperativizando, creando empresas cooperativas o empresas asociativas, que son menos complejas, para empezar a vincular a los profesionales hijos de esos campesinos. Esa es una estrategia. Otra estrategia pues tiene que ver con participar de nuevo en las decisiones de gobierno, o sea, literalmente crear organizaciones políticas para poder mejorar la agenda de gobierno e invertir recursos que permitan generar empleo en el campo. Y que obviamente que esta juventud escolarizada de forma muy básica logren, por ejemplo, niveles de educación tecnológico o que incluso puedan estudiar a nivel profesional con el apoyo de los gobiernos locales o sencillamente la posibilidad de que se creen empresas agrícolas con financiación estatal que puedan generar empleo y se puedan retener a la población joven que hay en la zona. Y obviamente se vinculen a una actividad laboral creativas de empezar a retener la población, porque eso es un problema serio. Pasan los desplazamientos, violencias, bueno, a autoritarismos, etcétera, brutalidades que han cometido contra el campesinado y contra los indígenas también, pues efectivamente aún persisten como dice Eduardo Carrizosa, España, eso nos diferencia de muchos países de Latinoamérica, por ejemplo. O sea que hoy tenemos mucho pueblito, mucho caserío, mucha cabecera corregimental, mucha ciudad intermedia. Es una red de ciudades pequeñitas, ¿no? Que incluso han evitado que Bogotá no profundice su problema de crecimiento insostenible, ¿no? Lo mismo gracias a que hay una red de ciudades que retienen a la población todavía, ese problema no ha sido mayor. Ustedes viajan a otros pueblos, Ciudad de México, van a Lima, Paulo, es decir, etcétera,
pues en realidad pues son unas ciudades inmanejables, ¿no? El mismo DF son ciudades brutalmente expandidas sin ningún tipo de control. Bueno, eso ¿quién maneja esos monstruos, no? Es un problema. Bueno, entonces, volviendo al tema, jóvenes. Los jóvenes están perdiendo la cultura. Ahora, la cultura del trabajo implica una pequeña universidad agraria, porque los campesinos le enseñan a sus hijos pues, un montón de saberes importantes, funcionales y aplicados, que tienen niveles protocientíficos o precientíficos, como le quieran llamar, importantes, ¿no? Es leer las señales del clima, leer las señales de los insectos, leer las señales del suelo, leer las señales del fenológicas, por ejemplo, del cultivo. Ellos tienen conocimientos procientíficos que les permiten gestionar el cultivo con cierta eficiencia, ¿no? Bien, manejo de erosión, ¿no? Ellos saben manejar la erosión, sobre todo el campesino tradicional, ¿no? La erosión. Entonces, hay un montón de la crianza de los ganados. La crianza de los ganados no es fácil, no es coger una chucha y exprimirle la leche, no. Eso es un arte literalmente. Hay que leer las señales del pelaje, leer las señales de las pezuñas, las heces, hay que saberlas, hay que conocerlas. Todo eso es un arte, ¿no? Manejarla, ¿no? Entonces, la crianza es un asunto complejísimo. Bueno, entonces, todos esos saberes, eso no aprende de la noche a la mañana. O sea, yo que tengo una finquita, me doy cuenta cuando el agregado es joven, cuando el agregado es viejo, cuando el agregado joven se nota que no se han trasladado los saberes, no se le han trasladado al joven, improvisa mucho, no sabe qué hacer en varias circunstancias, etcétera, desperdicia recursos, no tiene en cuenta la importancia, por ejemplo, del bosque o de las coberturas boscosas sobre los nacimientos de agua, o sea, no tiene muy claro y cómo eso puede potrerizar, implica, por ejemplo, destruir la estabilidad de los suelos, etcétera, y promover la erosión o fomentar o aumentar el riesgo de erosión, bueno, todo tipo de erosiones, que eso lo vemos es en geografía, y que espero que al programa de ingeniería le retornen la geografía, porque sin geografía no entiendo cómo se han graduado, al menos el pensum nuevo, ¿no? Entonces, bueno, bien. Los temperamentos, a ver, mire, el profesional del campo, esto es una cosa bien importante a la hora de vincularse a este trabajo con las comunidades. La personalidad del profesional debe ser muy especial. No, eres una personalidad arrogante que no comunica, que no es abierta, que no tiene trato horizontal con el campesino, que no se vincula en general a su cultura cotidiana, a su vida cotidiana, no sabe entrar en esa cultura, definitivamente no puede hacer un trabajo de extensionista. Es muy difícil. Tiene que tener un temperamento especial. Debe ser afable, dado al diálogo, no puede complicar el lenguaje, tiene que hacer un enorme esfuerzo de desmenuzar las cosas técnicas y explicarlas de forma muy sencilla. Yo ya les había dicho de que a la hora de hacer estas enseñanzas en campo también es un trabajo muy duro, ¿no? Lo teórico debe estar de la mano con lo práctico. Ya les he insistido en eso. El trabajo tiene que ser a través de aprender haciendo. El trabajo del extensionista. No hay otra forma. Si se reducen a dictar un taller, entonces es un trabajo duro, hay que tener una personalidad específica, ¿no? Para poder enfrentar los retos de este tipo de trabajos, ¿no? Una personalidad específica. Bueno, los campesinos, sobre todo los que viven en situaciones de pobreza, por supuesto que desarrollan muchas prevenciones, inseguridades, reacciones individualistas frente a muchos problemas del entorno. Por supuesto son temas con los cuales ustedes deben lidiar como extensionistas. Tienen que romper esos muros, esas barreras que se imponen, porque efectivamente la personalidad de estos campesinos se construye de esa manera precisamente para defenderse de un entorno que ha sido hostil, que ha sido violento, que ha obrado sistemáticamente contra ellos para engañarlos. Recuerden que en el pasado se engañaban a los campesinos de muchas maneras, incluyendo, por ejemplo, las compraventas de terreno, los arriendos o la formulación de contratos injustos, la suscripción, perdón, de contratos injustos. O sea, el campesino en general tiene muchas inseguridades cuando alguien, supuestamente un profesional letrado, viene y les propone cosas, ¿no? Por supuesto, porque hay una larga historia de engaños, de manipulaciones o de violencias también.
contra ellos. Entonces hay que advertirlo y ustedes deben tener la capacidad de entender que esas son reacciones típicas y que hay que saberlas gestionar para llegar con honestidad y con sinceridad o con transparencia a estas familias campesinas y proponerles alguna asistencia técnica, por supuesto. Bueno, la Revolución Verde persiste, sobre todo porque hay una economía y una institucionalidad muy poderosas que la promueven. Recordemos que la Revolución Verde, que es lo que pues en buena parte a ustedes les están enseñando, ¿no? Revolución Verde, ¿no? Tiene un gran problema, ¿no? Y es que ya les había mencionado en el pasado, en la clase anterior, perdón, y es el problema de la sostenibilidad de los recursos naturales o de la sostenibilidad de los agroecosistemas y de los ecosistemas del entorno, ¿no? Esa sostenibilidad de largo plazo es un gran problema. ¿Por qué? Porque ustedes agotan la diversidad o agotan las poblaciones o hacen impactos muy fuertes sobre el suelo, como que se desatan erosiones, bueno, pérdida de fertilidad del suelo en general, de muchas maneras, pero ustedes empiezan a ver, obviamente, que este tipo de agricultura no se puede sostener a lo largo del tiempo. Entonces, hay que hacer un tránsito, ¿no? Hay que hacer un cambio. He sugerido una semiconvencional, agroecológica, científica, sobre todo. Yo recomiendo la agroecológica de fundamento científico, un poco lo que hace Altieri. A ustedes les toca leer mucho, supongo ya que lo ha leído. Para poder hacer el cambio, para poder ir haciendo el tránsito productivo en el campo, ¿no? Por los impactos enormes que genera la revolución verde. Ahora, recuerden que ya Rusia hace revolución verde sin OGMs, para los que tengan, por ejemplo, pues prevenciones sobre el tema de las OGM. Rusia hace revolución verde, pero sin OGMs, ¿no? O sea, aplica insumos de síntesis y también trabaja con bioinsumos. Entonces, hay muchas alternativas de ir transitando a la agroecología científica, que es lo que siempre yo he recomendado. Es la más seria y puede, con una amplitud de mentes, un horizonte abierto, puede ser compatible con cosmovisiones cosmovisiones distintas, ¿no? No científicas que practican la agroecología. Es perfectamente compatible porque al final uno lo que enseña son herramientas técnicas, ¿no? Maneras de hacer agricultura científicamente probadas y pueden encajar en las cosmovisiones de distintos pueblos o distintas organizaciones que promueven ecologías profundas o ese tipo de corrientes o de cosmovisiones. Bueno, aquí no lo vimos un poco en el pasado, ¿no? De este curso, Deep Ecology, ¿no? Vimos un poco sobre ese tema que le da fundamento a la ética ambiental, ¿no? Bueno, también tenemos otro asunto, es que las agroecologías aún tienen economía que puedan darle soporte, ¿no? Esto significa que debe haber crédito cero o casi o muy cercano a cero, debe haber infraestructura, debe haber investigación científica, debe haber asistencia técnica, debe haber nichos de comercialización garantizados, deben haber pólizas para manejar riesgos o si no subsidios que logren cubrir el problema de los riesgos biológicos, etcétera, climáticos y demás. Deben haber maneras de resolver. Recuerden lo que vimos, la estacionalidad de la mano de obra. Recuerden que hay momentos en que toda la mano de obra se vincula, pero hay momentos del año donde ya no se vincula, lo que llamamos la estacionalidad de la mano de obra. Eso hace que el valor de la mano de obra en general se deprima, porque al momento de contratarse, pues todos buscan emplearse, dado que ha habido déficit de empleo en todo el año. Entonces, la estacionalidad de la mano de obra hay que corregirla, hay que procurar ordenarla producción para que permanentemente el trabajador, el empleado o el jornalero esté vinculado a alguna actividad productiva a lo largo del año. Es decir, hay muchos asuntos que la agroecología tiene que empezar a resolver, las agroecologías, para ser un poco
flexible respecto a este término, ¿no? Y son muchos retos los que hay que enfrentar. Bueno, en nivel de posgrado ya vemos más detalles respecto a esto. Usamos modelos de Chile, modelos de Perú y modelos de Brasil para poder entender un poco lo que podemos hacer a futuro para enfrentar esos problemas. Aquí a este nivel no entramos en tantos detalles, pero ya les dejo a ustedes un abrebocas, ¿no? Por donde ir incursionando. Hay zonas de conflicto armado, que eso es una variable que no tienen los demás países. Secuestros, retenciones, extorsiones, acciones armadas, daños a bienes civiles, es decir, es una sopa imposible de manejar porque pues, actores armados violentos, etcétera, confrontando con el Estado y el Estado muchas veces conformando sus propios aparatos de represión y matando gente de forma inmisericordia. Es decir, todo eso lo hemos tenido en Colombia, ¿no? Y actualmente lo seguimos padeciendo. Según las cifras, mucho menos generalizado, más focalizado y de menos impacto, ¿no? O sea, en las cifras no es cierto de que se haya estallado el país. Si uno mira las cifras por ejemplo, del Santos 1, el país estaba desbaratado. Santos 2, la violencia se deprime bastante, se controla bastante. Y cuando entra Duque y cuando entra Petro, en realidad las violencias se están estabilizando, tienden a disminuir, ¿no? Primer Santos sí tuvo el país estallado, y antes, pues por supuesto. Era una cosa, o sea, secuestros todos los días, masacres, acciones armadas de distintos grupos, es decir, pululando por todo el país, o sea, era una cosa increíble. Lo que pasa es que hoy, lo que yo he visto, bueno, y varios analistas también han percibido, es que la noticia se despliega. Cualquier noticia se despliega de inmediato en la agenda de medios del país, de una. Hay una reacción. Entonces, claro, se magnifica el hecho respecto a lo que hemos visto en el pasado, ¿verdad? Entonces, pero se nota, por ejemplo, la tasa de homicidios está muy estable con este gobierno. En la época de Duque y en la época de Petro, en realidad los cambios son muy mínimos, son muy pocos, ¿no? Incluso tienden a disminuir. Si ustedes comparan Petro-Duque, tienden a disminuir, ¿no? Tasa de homicidio me refiero. A Petro se le disparó, fue el secuestro, la tasa de secuestro se le está disparando un poco y reclutamiento de menores se le está disparando un poco, ¿no? Pero de resto las demás cosas siguen muy en la tendencia estable que nos dejó Duque. No veo en realidad muchos cambios, bueno, cambios importantes. Entonces, pero hay violencia, hay zozobra, claro, por supuesto. Aquí debo decirlo, usted, están tratando de organizar de nuevo grupos de seguridad que en principio, a ver, no se entiende por qué se están organizando aquí en el departamento del Tolima, porque las guerrillas no tienen el mismo poder de acción, de fuego o de chantaje o de presión, etcétera, que había en el pasado, ¿no? Están relegadas, subsistiendo, ¿no? En los márgenes de los páramos, en los márgenes de la alta montaña, y obviamente muy diezmado, ¿no? Entonces no se entiende por qué el Clan del Golfo ya empezó a operar en el departamento del Tolima, con casos en el sur, con casos en el norte, ya documentados por la propia policía, ya salió un informe, entonces no se entiende bien qué es lo que están persiguiendo, qué es lo que quieren, ¿no? En mi opinión, eso siempre ha estado relacionado con la defensa del latifundismo y sobre todo el latifundismo ganadero. Para mí, en mi opinión, ellos son los que le han dado soporte logístico, soporte de legitimidad política, soporte en general ideológico al proyecto paramilitar, ¿no? Y aquí ustedes, bueno, aquí lo voy a dejar grabado una vez porque es que es un debate intenso. Aquí ustedes deben saber que el Comité de Ganaderos del Tolima promueve los frentes de seguridad y en medios, a través de comités, a través de comunicados, en medios como Caracol, promueve los frentes de seguridad y eso es un problema a futuro, porque si una institución agraria le da respaldo a un frente de seguridad, eso fácilmente se traduce o se puede convertir en paramilitarismo. Y de nuevo vendrán las masacres, de nuevo vendrán los asesinatos selectivos, y en una supuesta idea de que hay un enemigo comunista tratando de tomarse el Estado cuando uno no ve a nadie en realidad que sea capaz. No pudo las FARC destituir el Estado, destituir el gobierno, amenazar el poder central, no pudo.
en su momento de esplendor, no pudo, pues, ¿qué va a poder 30 personas, qué va a poder hacer 30, 40 personas? Eso se resuelve en realidad con subsidios, con carretera, literalmente con eso, ¿no? Con una asistencia del Estado, ¿no? Y no con esa idea de matar una mosca con un martillo, ¿no? O con un mazo. Es una cosa ridícula, pero bueno, pero pasa, y más que todo tiene que ver con la defensa de los intereses del latifundio. Y de allí ustedes pueden sacar mucha interpretación interesante, porque el latifundismo es la base de la pobreza en el departamento del Tolima, para mí. Tanto el latifundismo es la base, latifundismo rural y latifundismo urbano. Es la base de la pobreza, es lo que explica la pobreza en el departamento del Tolima, la subordinación de las capas medias de la población, la manipulación permanente a la cual está siendo sometida porque no tienen empleo, no tienen trabajo y son directamente manipuladas por los políticos que a su vez pues capturan el recurso público porque las clases medias nunca han tenido la manera de independizarse de estas dependencias o de estas formas de subordinación del empleo que le generan los políticos locales o regionales. No hay quien los critique, no hay quien los vigile, no hay quien les exija eficiencia, cambios, porque todos están controlados a través de contratos, a través de OPS, de contratos de prestación de servicio, o intimidados también, ¿no? Es decir, es un problema complejísimo, pero que tiene que ver con la estructura de la propiedad de la tierra, tanto rural como urbana, en el departamento del Tolima, ¿no? Un caso típico es en esta universidad, disculpa que lo mencione, pero aquí hay más de 1000 personas vinculadas directamente por un clan político. Esas personas se multiplican por 5, son 5000 personas y a su vez generan una enorme influencia sobre las demás. Bueno, eso es un ejército electoral y es un ejército de legitimación de una casa política. ¿Por qué no lo critican? Porque dependen económicamente de ellos. ¿Por qué no los confrontan? Porque dependen financieramente o económicamente de ellos. Y si ustedes reproducen el esquema de la Universidad del Tolima por todo el departamento, van a encontrar el mismo fenómeno. Entonces, no hay clases medias o no hay clases populares que enfrenten el poder político porque dependen de ellos. Y no hay tierra donde trabajar porque está concentrada en ganaderos o en grandes propietarios para independizarse de este circuito de manipulaciones del clientelismo, ¿no? Entonces, fíjense el caldo de cultivo que tenemos que propicia la desigualdad, etcétera, en el departamento, el clientelismo, la politiquería. Entonces, zonas de conflicto, claro que nos imponen a nosotros restricciones, ¿no? Si vuelve el clan del Golfo, como está pasando, pues nos va a dificultar el ingreso a las veredas o a nuestros propios emprendimientos productivos, va a ser un asunto que no se resuelve. Pero en mi opinión, no hay que atacar la fiebre en las sábanas, hay que atacar el asunto en la estructura de la propiedad. Hay que redistribuir toda la propiedad rural y es más, para mí hay que redistribuir la propiedad urbana, que también está muy concentrada. Ojo aquí, esto es muy importante. Sí, una insurrección civilista, ¿no? una revolución civilista es lo que siempre he propuesto, ¿no? Para que se puedan enfrentar estas causas. De otra manera, no es fácil, no habrá otra manera. Bueno, y hay muchos más factores, ¿no? Cosas que no podemos aquí mencionar, sería muy largo, que entendemos como retos a los cuales ustedes se van a enfrentar siempre. Bueno, hay otro que me parece trágico, y es que muchos de ustedes, chicos, están interesados en hacer sus especializaciones, maestrías, doctorados, y no hay forma o no hay manera de acceder a ello por los altos costos. Eso me parece una tragedia y para mí eso es otro problema, porque el profesional del campo, profesional agrario, hoy mismo necesita niveles de experticia mucho más altos que antes, necesita llegar a nivel de posgrado, ¿no? Para poder atender las exigencias del desarrollo rural en general, ¿no? Entonces, allá hay un problema también que creo que hay que considerarlo, hay que ponerle atención, porque en general, porque estas poblaciones no pueden quedar por allí ejerciendo su profesión solo con el pregrado. Es otro asunto clave que nos toca mirar, ¿no? Cómo intervenirlo y que genera también mucha preocupación, ¿no? Entre el profesional e incluso para nosotros los profesores. Bueno,
Bien, hay una lectura que yo les voy a dejar de Volvini. Volvini es un investigador sobre la pobreza campesina en el mundo. Esta lectura, por favor, la hacen ya ustedes en sus casas de cara al parcial, perdón, ya al taller final que nos queda, que vamos a evaluar la clase de 8 días, perdón. Ustedes lo hacen, por favor, ¿no? Hacen esta lecturista, es muy importante, ¿no? Para entender, tratar de entender las causas de la pobreza del campesino a escala global, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué su pobreza persiste? Bien, entonces el texto que les acabo de mencionar va de la página 61 a la página 64 para que ustedes, bien al final un taller para que ustedes lo resuelvan, ¿bien? Bueno, entonces dejamos aquí y entramos a la otra actividad. Voy a cerrar, apagar esto, gracias.